Bien, hermanos, esto que acaba de suceder es algo muy bueno. ¿Por qué es bueno, queridos hermanos? Porque es un paso de fe. Es lindo entregar a Dios a nuestros hijos. La Biblia dice que los hijos son inocentes, pero también dice que esa inocencia se pierde. Mientras son inocentes, edúcalos en Cristo, para que cuando crezcan y puedan decidir entre el bien y el mal, decidan por el bien. Pero eso se inculca de pequeño. Así que feliz por Hermejita, por Manuel y por Belén, y por toda su familia que le está acompañando el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a hablar de algo importante, hermanos. El mundo está en una decadencia. Y está en una decadencia por causa de alejarse de Dios de distintas maneras. La mañana estudiamos el libro de Hechos y veíamos cómo Pablo se enfrentó a el mundo ateniense, un mundo tremendamente idólatra y decadente. Bueno, el mundo ateniense no es distinto al mundo de ahora. Hoy en día circulan muchas filosofías, hoy en día circulan muchos pensamientos, ideas extrañas, que en vez de hacernos crecer o evolucionar como sociedad, nos involucionan, nos llevan hacia atrás. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo y estuviéramos volviendo a los tiempos del paganismo, la idolatría y la decadencia moral. Pero es así. Así que voy a hablar justamente de la decadencia del paganismo en 3 etapas. La decadencia del paganismo en 3 etapas. Sencillo. Pero hermanos, es por eso que doy este tema basado en lo que acabamos de vivir. Cuando una familia se entrega al Señor y presenta a su hijo haciendo un compromiso con Dios de guiarlo en los santos caminos, en el fondo le está diciendo al mundo, no a su cosmología o a su visión o a su filosofía, sino que le está diciendo sí a la cosmovisión de Dios. Y esas son muy opuestas, como agua y aceite. Estamos en este mundo, pero debemos no ser parte de este mundo. Pero no podemos salir del mundo. Muchas veces el mundo nos atrapa y Satanás sabe jugar las cartas también, para que uno sea tentado y viva las cosas del mundo como si fuera algo genial. Y así es como muchos matrimonios se han desintegrado, porque han preferido el placer, han preferido la sensualidad. Tenemos hasta en Cefam personas bailando. Y está mostrando un mundo decadente. Hoy día se le enseña a los niños a cuestionar su sexo. Y cuando uno empieza a mirar todo ese tipo de cosas, se da cuenta, hermanos, que no es tan distinto en los tiempos. Así que les invito, hermanos, a Romanos capítulo 1. Y es probable que lo haya leído muchas veces. Y quiero que ponga atención a todo este pasaje en donde vamos a ver cómo Pablo, el mismo que habla en Atenas, y de un plumazo le echó abajo toda su religiosidad. Eso está en Hechos 17, para los que vinieron en la mañana. Les pedí que lo leyeran para analizarlo las próximas semanas. Pero ahora es el mismo apóstol Pablo el que le está hablando a los romanos, que es similar, es la misma decadencia. Recuerde que los romanos tomaron de los griegos su mitología y la aprobaron para sí, pero también fue totalmente decadente. Cuando hay muchos dioses, y más encima muchos de ellos ni siquiera existen, son un invento imaginario de la mente, y algunos de ellos son verdaderamente diabólicos,
son un invento de Satanás y sus demonios, ninguna sociedad puede permanecer. El imperio griego decayó y terminó mal, y el imperio romano también. Y así, imperio tras imperio, tal cual la visión de Daniel de la estatua que vio Nabucodonosor. El último imperio, antes que Cristo venga, se creerá firme, pero no es más que hierro con barro cocido. Se va a caer igual. Vamos ahí al texto, por favor. 18. Y tal vez usted en su Biblia tenga un subtítulo que dice la culpabilidad del hombre. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de manera general en cuanto a la humanidad. Pero uno lo puede ir aplicando a nosotros. Si usted está lejos de Dios, ahora aplique esto a usted. No me eche la culpa a mí. Lea lo que la palabra de Dios dice. Pero Él la dice no para juzgar por estar afuera, sino para que ojalá nos demos cuenta y volvamos al Señor. Para que busquemos al Señor. Fíjate lo que dice en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, hoy día estamos en la época de la posverdad. Y la posverdad no es más que las mismas mentiras de ayer. Eso de mi verdad y tu verdad y tu... Hermano, ¿cuál es la verdad? ¿La mía, la tuya, la de ella? ¿La musulmana, la bautista, la testigo de Jehová? No sé, la hindú, la budista. Claro, estoy de acuerdo que debemos vivir en un mundo tolerante, aunque alguien esté equivocado. Pero hermanos, hemos llegado, por último, mire, por último, en cuanto a cuestiones de fe, uno tiene que entrar a investigar. Pero hoy día hemos llegado al ridículo en cuanto a la verdad. Por ejemplo, Chesterton decía que llegará el día en que tendremos que desenvainar nuestra espada para defender el mero hecho de que el pasto es verde. Porque viene alguien y dice, no, el pasto es rojo. Y uno inmediatamente dice, será daltónico. Pero esa es mi verdad, dice, y hay que respetar. No, es que el verde es uno solo. Bueno, depende, si es mujer, es verde claro, verde lila, verde agua, verde qué. La mujer tiene infinidad de colores. Pero todos sabemos que un verde es verde. Pero hoy día se están defendiendo esas ideologías. Se están defendiendo ideologías tales como yo no soy niño, soy niña. O yo no soy niña, soy niño. ¿Basado en qué? En un constructo social. La iglesia mintió todo el tiempo. La Biblia mintió todo el tiempo. Dios mintió todo el tiempo. Nietzsche dijo, entonces Dios está muerto. Ya no sirve. Muchos empezaron a cambiar la verdad y a detener la verdad con injusticia. Eso veíamos en la mañana, cuando Pablo predicaba y les mostraba con argumentos a través de las Escrituras, y la gente terminaba odiándolo porque no tenía contraargumento. Y eso es lo que hace la gente el día de hoy. Odia a las personas que dicen la verdad. Sigamos ahí. Sigue hablando el apóstol. Dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hermanos, nadie puede decir que Dios no existe porque Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? No necesariamente con apariciones, con visiones o a través de la palabra, que así fue el método que él usó en la antigüedad, sino que también se manifiesta de esta manera. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, si usted encontrara este celular en la playa, ahí en la arena, y más encima todavía le queda batería y lo prende, y más encima no tiene clave, y más encima tiene plata y llama, y
Y más encima tiene la aplicación del banco abierta y con la clave puesta ahí. Y usted como que la revisa, la voy a traspasar. ¿Qué diría usted? ¿Que este celular es producto de la casualidad? ¿Se formó ahí en la arena por el viento, el golpe de las olas? ¿O diría, debe ser de alguien? ¿Qué diría usted? ¿De alguien? Pero hermano, ¿qué está diciendo? Podría haber sido lo que yo digo. El viento golpeó la arena y formó una masa que creó el plástico, creó la pantalla, creó los circuitos, vino una arena, no sé, una estrella de mar la agarró y le dio todo su poder, no sé, una anguila le dio la batería y formó esto. ¿Puede ser o no? Pero resulta que nosotros sí somos producto de una casualidad, un accidente. Hermano, ¿qué es más complejo? ¿Esto o el cuerpo humano? ¿Qué es más complejo? ¿Esto o la naturaleza? Es evidente que esto fue creado por un hombre. Es evidente que todo fue creado por Dios. Y usted y yo incluido. Pero como no queremos, como fueron muy astutos los filósofos en proponer sus teorías con palabras lindas y harto lenguaje, la gente le creyó porque hoy día la gente quiere creer cualquier cosa. Y hemos, después del siglo XIX, entrado al siglo más sangriento de la historia. Lo he demostrado 1000 veces y no me canso de decirlo, hermano, porque es tremendamente triste. Y aquí la mayoría somos del siglo XX. La mayoría nacimos ahí. Yo nací en el 70, 30 años viviendo en el siglo XX, el siglo más sangriento de la historia. Más, escúcheme bien, de 200 millones de muertes. Alguien dijo ahí, sin conocer la historia, hoy las guerras santas en 1000 años mataron esa cantidad. Falso. Falso. Ni siquiera las guerras santas mataron esa cantidad como lo hizo el siglo XX. Más de 200 millones de muertes. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, miles de guerras en distintos lugares, revoluciones, purgas, asesinatos, hermanos, y el 2000 en adelante, el nuevo siglo XXI, no es tan distinto. Hoy día mismo ya se está viviendo una guerra en Ucrania y en Rusia. Vea usted las estadísticas de muerte. Pero, para muchos Dios no existe. Dios no se revela. Hermano, vaya y vea la naturaleza. Y va a ver que Dios aún a través de ella se revela. Pero el hombre no quiere. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el hombre sabe que hay un Dios, pero no le quiere hacer caso, porque simplemente no quiere hacerle caso, como un hijo rebelde que no quiere que su padre le mande, porque no quiere hacer caso. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué? En sus razonamientos. Aquí entra entonces no el razonamiento de Dios, sino el mío. Yo versus Dios, Dios versus yo. Hermano, ¿quién puede ganar en esa pelea? ¿Quién le puede ganar a Dios? Hermano, yo la única película que vi, algo así sobrenatural, fue cuando Schwarzenegger le ganó al diablo. No sé si alguien vio esa película. Pucha, que son malos para la tele. Pero Schwarzenegger, ¿sabía usted que le ganó al diablo? Hermano, en la vida real, ¿quién le gana? Mucho menos a Dios. Porque ni al diablo le gana a Dios. Pero nosotros creemos que sí. Así que, no quiero escuchar a Dios, no te quiero escuchar, no, habla con mi mano. Así que, yo voy a tener mi propio razonamiento. ¿Y qué dice luego, al final del versículo, lea todo, por favor? Y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí está el problema. Hoy día muchos tienen un corazón agrio contra Dios. Y porque tuvo un problema, y porque peleó con un hermano, y porque no le gustó al pastor, y porque no pudo entender bien la Biblia. Y entonces, para mí, esto es más lógico. Aquí estoy bien, acá está mejor la cosa. Pero ese razonamiento entenebreció su corazón. Porque ahí empieza el engaño. Ahí es fácil engañar. Dios dice no engañéis.
no robéis, no mintáis. Pero ahí empieza el engaño. O un subsidio habitacional. Movido, sí, igual nomás. Total, el gobierno del ladrón, ¿qué? ¿Cuál es el problema? La licencia movida, igual nomás. Y así empezamos a hacer engaño tras engaño. Y después decimos, oye, el gobierno es corrupto. Pero no nos acordamos de nuestras propias corrupciones. ¿Por qué? Porque el necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Todo lo cambiaron. Cambiaron a Dios y empezaron a adorar otras cosas. Por lo cual también Dios, escuche bien, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oremos a Dios. Dios bendito, guíanos, enséñanos y háblanos al corazón. En el nombre de Cristo Dios. Amén. ¿Sabe lo que es idolatría? Idolatría, hermano, no es tener otros dioses. Idolatría es dejar de mirar hacia arriba y empezar a mirar hacia abajo, en un proceso descendente. Idolatría, hermanos, es dejar de mirar a Dios para empezar a mirar la tierra, como si fuera más grande que Dios. Hermanos, el hombre ha volteado la idea lógica de que Dios es más grande que la tierra, y ellos han dicho, no, lo terrenal y lo humano es más grande que Dios. Nosotros fuimos creadores de Dios. Nuestros miedos hizo que Dios existiera. Es que nos gustaría que hubiese un más allá. Bueno, pero si usted estudia la historia, todos los pueblos creían en un más allá, independiente de lo que creyeran, porque sabían que había un más allá. Veamos estos 3 puntos de decadencia. Y aquí es donde le pido a Manuel y Belén que no caigan en estos 3 puntos. Cayendo en uno, se pasa al otro y así al otro, y empieza una decadencia moral. Y así le pido a toda la gente que escucha, no caigan en estos puntos, porque así es como nos alejamos de Dios y terminamos en una sociedad decadente como la que hay ahora. Lo primero, punto número 1, el rechazo a Dios y su ley moral. Cuando usted rechaza a Dios y su ley moral, empieza el camino y es espiral descendente. Empieza a caer. Una pregunta, ¿usted cuestionaba a Dios? ¿Cuestiona su ley? Bueno, si es así, es un peligro, porque va a empezar en un camino descendente y cada vez va a aceptar cosas que antes no aceptaba quizás. Cada vez va a hacer cosas, o va a aprender cosas, si es de niño que creció sin Dios ni ley, que moralmente riñen con lo bueno. Acabamos de leer hasta el 25 y desde ahí, hermano, estamos viendo el rechazo a Dios y su ley moral. Oh, Dios no creó esto, es falso. Oh, la Biblia es anticuada. No, estamos mal. Hoy día son tiempos modernos. Tenemos que... Permiso. Tenemos que tener un corazón ahora más ad hoc a estos tiempos. Pero hermano, ¿qué son estos tiempos? Si el mundo ha rechazado a Dios y su ley moral. Cuando, hermano, se deja de mirar hacia arriba, se abandonan los principios de Dios, su moral, y se comienza a abrazar el pensamiento corrupto del hombre. Luego se empieza a abrazar la creación, las aves,
los cuadrúpedos, los reptiles, siempre descendente y decadente. Primero eran dioses humanos, luego eran dioses de aves, de reptiles, siempre descendente. Hermano, el día de hoy se adoran serpientes incluso. Usted tan solo vea una pirámide maya y cuál era su dios espiritual, el Quetzalcóatl, que no era más que la serpiente alada. Era su dios principal. Cuando tenga un hijo le voy a poner Juan Carlos. ¿Qué hacía el pueblo de Egipto? ¿O qué hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Terminó adorando un becerro. Muchos adoraban animales. Hoy día en la India, hermano, una vaca es sagrada y un ratón también. Y no se les puede tocar. Y se mueren de hambre. Es muy triste porque han cambiado a Dios por el hombre y luego empieza a descender. Cuando se pasa al primer paso, se rechaza a Dios y su ley moral, pasan estas cosas. Es probable que alguno de nosotros se haya alejado de Dios. Va a entender mucho mejor lo que estoy diciendo, porque cuando uno se aleja de Dios, empieza a aceptar cosas de la vida que antes no hacía, pero como si fueran muy válidas. Me ha pasado, le ha pasado a muchos, que de repente cuestionamos a Dios, rechazamos su ley moral, nos cuesta aceptar ciertas cosas y empezamos a abrazar las otras, las alternativas, esas que Satanás pone. Hoy, hermanos, la idolatría sigue presente en este mundo en variadas formas, poniendo el hombre fe en sus razonamientos. Por ejemplo, yo creo a Dios a mi manera, así dicen muchos. Hermano, ¿alguien se va al cielo por creer a Dios a su manera? Bueno, la Biblia enseña que no. Cristo que cree que se crea el evangelio de Cristo, no el evangelio suyo. No, yo me voy al cielo porque soy bueno. Defíname bueno. Porque algunos creen que ser bueno es darle dinero a los pobres, darle una comida, y esos son actos buenos, pero no es ser intrínsecamente bueno. Porque aún así podemos estar en contra de Dios. El que abre las puertas del cielo es Cristo, nadie más. Hermano, no tenemos una tarjeta VIP para entrar al cielo. Y quien la tenga más cargada, ese pasa. Es Dios quien la abre y quien la cierra. Y eso es lo mismo que el ateo. El ateo dice, yo no creo en Dios, pero eso es fe. Hermanos, eso es una forma de idolatría. En realidad hay una lucha de fe. Claro, pues hermano, creer que somos producto de la casualidad, hay que tener tremenda fe. Una fe gigantesca. Y eso no está bien. Claro, primero creo en mi razonamiento, después empiezo a poner mi pensamiento en las criaturas. Hoy día hay muchos que, como dije, adoran animales. Otros empiezan a creer en pensamientos etéreos, místicos, panteístas. No sabemos si Dios está aquí, está allá. Ay, Dios está en esa planta. Ay, Dios está en esta madera. Oh, Dios está hasta en la uñeta del pastor. Y empezamos a deificar toda cosa. Y es por eso que vemos Dalai Lama que hablan de paz, de amor y que dicen que no mataría ni un mosquito porque toda vida es buena, pero no tiene ningún problema para besar a un niño en la propia boca y tener actos censurables, porque él lo ve desde su punto de vista. La lengua de un niño es sagrada, pero no para eso. Le pregunto a Belén y a Manuel, ¿le gustaría que el pastor en la presentación dijera, páseme la lengüita del niño? ¿Le gustaría? ¿Y en qué se basan? A lo mejor
para entender lo que es bueno y es malo. ¿Es así o no? Algunos son filosóficos, les gusta la filosofía. A otros les gusta la ciencia, como que la ciencia tiene todas las respuestas. La ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia simplemente busca demostrar las cosas empíricamente, pero no tiene todas las respuestas. La ciencia no ha podido demostrar que Dios está aquí o allá. La ciencia no ha podido demostrar que Dios no está. Por ende, no es la ciencia la que da esas respuestas. Pero algunos creen que sí. Muchos creen en esas cosas, pero no en el Dios de su palabra. No creen en el cielo. No creen que Él la revela desde el cielo y nos pone su palabra a disposición. El Dios de la Biblia se le critica, se le ridiculiza, se le persigue, se le denigra, tal cual es el corazón del hombre de hoy. Y la Biblia ya lo había advertido, engañoso es el corazón de todos los hombres. ¿Y usted, mujer, va a poner el corazón en un hombre? ¿Y usted, varón, va a poner el corazón en una mujer? Para que le guíe en el camino de la salvación, en el camino de la verdad, en el camino de la moral. Hermanos, gloria a Dios que conocí a Paola, pero no para la salvación, sino para convivir en este mundo y ambos buscar al Dios del cielo. Qué lindos son los matrimonios, hermanos. Qué lindos son las parejas que se unen, no para confiar como si el otro fuera el Dios de uno. Bueno, varios querrían que eso fuese así. Muchas querrían ser las diosas de uno, pero no es así. Hay un solo Dios. Dios deja que el hombre pruebe de su cosecha, que no es más que inmundicia. En el 24, versículo 24 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Bueno, ¿ustedes quieren creer en su razonamiento? Bien. Es como decirle al chancho, bueno, ¿tú quieres ir al barro? Vaya al barro. Déjelo. Que vaya al barro. ¿Podría usted impedirle al chancho que vaya al barro? ¿Podría usted impedirle al chancho que coma basura? ¿Podría usted impedirle al perro que vuelva al vómito? ¿Pasan esas cosas, no? Porque es su naturaleza. El hombre en su razonamiento siempre se pervierte, hermanos. Así que Él deja que probemos de nuestra propia cosecha. Y dice ahí, deshonrando el cuerpo de Dios y convirtiendo el cuerpo en templo de la sensualidad libidinosa. Porque eso es lo que dice el 24. Dice, lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, o sea, los malvados deseos de su corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y así se anda deshonrando el cuerpo. Hoy día la fornicación no es un problema. No, las mujeres tienen que ojalá conocer a altos varones antes de casarse. Y los hombres ojalá, una lista así de larga, y eso lo hace más hombre. Y muchos lo defienden y lo ven como un juego, como algo entretenido, cuando Dios dice que ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Entonces estamos en la etapa número 1. El hombre rompe los límites de lo moral y lo ético y empieza una espiral decadente. ¿Cree usted, queridos hermanos, querida visita, que el hombre ya ha roto este paso, lo ha dado? ¿Cree usted que ya ha pasado los límites de lo moral y lo ético? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿Alguien defiende esta sociedad? No, pastor, yo creo que esta sociedad es buena. Bueno, es cosa de ver las noticias. Claro, alguien dice por ahí, no crean las noticias. Hermano, ya no pongan las noticias entonces. Vayan y pregunten, hermano. Robo, asalto, violaciones, muerte, hasta cerca de nosotros. El hombre ya cruzó los límites de lo moral y lo ético. Y tan solo pensemos en nuestra vida. Si nosotros también la hemos cruzado. Yo, para ser honesto, la crucé varias veces. Eso nos trae al paso número 2.
sociedad sea más decadente y de la cual los padres tienen que cuidar a los hijos. Y Manuel y Belén deben cuidar a Benjita. Primero se rechaza la moral de Dios. Segundo paso, se rechaza la ley natural. Mire, 26-27, versículo 26-27 en Romanos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos, la Biblia lo dice, no yo, vergonzosos, hombres con hombres. Hermano, hombres con hombres, mujer con mujer, son hechos vergonzosos. Y si la gente le quiere poner otra etiqueta allá afuera, es su problema, pero la Biblia dice que eso es un hecho vergonzoso. ¿Está de acuerdo o no? Amén. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, cuando se rechaza la moral de Dios, pronto su corazón es entenebrecido, como dice bien clara la palabra, y también comienza a rechazar lo natural. O sea, primero se rompen los límites de la moral y la ética, y luego se empieza a romper los límites de lo natural. Ya un hombre con una mujer no es natural para algunos, porque se encienden en su lascivia, y una mujer no es lo más lógico. Primero, rompieron los límites de la moral, y muchos hombres empezaron a acostarse con muchas mujeres con muchos hombres. Pero luego, con tanta insatisfacción, terminaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, rompiendo lo natural. Y a eso hoy día se le llama amor. Hay que dejar amar. No, hermano, se llama lascivia, hechos vergonzosos, dice la Biblia. Fíjese cómo lo dice claramente, hermanos, y no soy yo el que lo dice la palabra y yo creo en ella. Se encendieron en su lascivia. ¿Qué es lascivia? Es apetito desmedido por el sexo. Desmedido. Y está tan desmedido esa cosa que hoy día muchas personas, hermanos, la practican. Y cuando llegan a una iglesia y uno le habla del Señor y le dice, busquen el matrimonio. No, es que yo, pastor, mire, es que yo no sé si más tarde voy a caer, no voy a caer con otra persona y todo. Y son bien honestos. Qué bueno que sean honestos. Pero Dios dice que debiésemos nosotros siempre procurar el orden natural y moral que Él presenta. Así que empiezan a aborrecer el matrimonio. No, el matrimonio no. Es por eso que no entiendo todos estos movimientos, hermanos, que no quieren las convenciones de Dios, pero quieren que las iglesias los casen. Es propio de la contradicción de un mundo contradictorio, como el que tenemos ahora. Primero se abre la puerta al deseo dentro de los límites naturales y se vuelven locos unos con otros, pero después, hermano, cuando se rompe el límite natural, empieza un desenfreno del deseo, traspasando los límites naturales. Y ahí entra la homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, necrofilia, pedofilia, zoofilia y todo lo que viene después. Y eso no es natural. Pero para algunos es natural, está todo bien. Además, pastor, es legal. Porque la pornografía es legal. ¿Usted cree que todo lo legal es bíblico? No. Fumar también es legal. Tomar también es legal. Pero no es bíblico. Así que primero, rechazo a Dios y a su ley moral. Segundo, rechazo a la ley natural. Pasamos a otro nivel. Hago la pregunta, ¿cree usted que la sociedad nuestra ha rechazado la ley natural? De eso tienen que cuidar a sus hijos. Eso es
presentar a un niño. Eso es decirle a Dios, yo me lo voy a jugar para que aprenda tus principios, Señor. Terminamos con la tercera. Primero se rechaza a Dios y su ley moral, luego el rechazo de la ley natural, y luego viene la aprobación. ¿Aprobación de qué? De sofismas y filosofías que aprueban su inmoralidad. Voy a explicar esa palabra, pero para los que están anotando, la aprobación de sofismas y filosofías que aprueban su inmoralidad. Miren lo que dice el 1.28. Veamos todos juntos, por favor, el 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claro, no tienen en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega, los deja a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, pero dictado por su mente, reprobado. Cosas que no convienen. Sofisma es un argumento falso que se hace pasar por verdadero. Y hoy día está lleno de sofismas, hermanos. Argumentos falsos que se hacen pasar por verdadero. O sea, a ver, un ejemplo de sofisma fue, ¿se acuerdan las protestas? ¿Se acuerdan de Santiago y todo? Y ahí de repente se vio un joven caer al mapocho. ¡Lo empujó! El policía lo empujó. Y así lo hicieron creer. Bueno, ¿sabía usted que salió ya después de tanto estudio que nunca lo empujó? No lo tocó y que lo quiso agarrar para que no cayera. ¿Cuál fue el sofisma? El primero, hacer creer que era lo uno. Pero la verdad era la otra. Y muchos creyeron lo primero. Y empezaron a exaltarse y empezaron a estar contentos con el perro matapacos y le hicieron hasta un monumento porque creyeron un sofisma y creyeron una mentira. Y este mundo ya no respeta la autoridad porque cree que todas las autoridades son corruptas, pero no es verdad. Hay corrupción, sí, pero no todos son corruptos. Hay malos profesores, sí, pero no todos son malos. ¿Hay malos médicos? Sí, pero tampoco todos son malos. Hay pastores ladrones y sinvergüenza, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí. Sí. No voy a decir nada de ti. Hay argumentos falsos que se hacen pasar por verdaderos y así empieza la filosofía. La filosofía crea ideas, se acepta sus sofismas con tal de que lo decadente de la sociedad se acepte como normal. Mire, hermano, ahora tengo que aceptar que Juanito es Juanita. Porque simplemente se le ocurrió ser así. La biología dice una cosa, todo su ADN dice una cosa, todo su cuerpo dice una cosa. En buen chileno nosotros decíamos, mira de la patente, es hombre. Pero hoy día tengo que creer que es mujer por cómo se siente. Porque con su sofisma ellos dicen, no, es que esto de ser mujer no es más que un constructo social. Así decía Simone de Beauvoir, que no era más que una filósofa que intercambiaba parejas, entre paréntesis, muy promiscua, tanto mujeres como hombres, con Bertrand Russell. Perdón, con Jean-Paul Sartre. Bertrand Russell es más atrás. Con Jean-Paul Sartre, otro filósofo que defendía todos estos movimientos ideológicos, donde Dios estaba fuera de la ecuación. ¿Cuántas familias hoy día han dejado a Dios fuera de la ecuación? Vimos en el Salmo que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todos están aprobando esta ideología. Todos están aprobando esto. Hoy la mujer no puede ser sumisa al hombre.
sí, debe ser sumisa al hombre. Y el hombre debe ser sumisa a la esposa también. Claro, el machismo agarra una parte nomás. Al machismo le gusta, no, escucha al pastor. Sé sumisa y obedéceme. Cuando yo digo, lean bien Efesios capítulo 5. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y eso lo incluye a usted, querido marido. Porque si usted llama a su esposa diciéndole, mi amor, estoy en tal lado, voy a llegar a tal hora, eso no es sumisión, eso es respeto, es consideración. Ayudarla, lavar, todo eso es consideración. ¿Pero qué? El machismo agarra una parte y crecimos en una sociedad machista donde los hombres, ay, lavar la loza, eso es de niñas. No, yo he lavado la loza y soy bien hombre. De ahí a que me quede como lo hace la Paola es otra cosa. Claro, me gana por experiencia, por entrenamiento, pero uno lo hace. Porque yo creo y amo a mi esposa, pero me encanta su feminidad. Amo su feminidad. Y ella ama a su macho. Es lo que hay. Así se crean ideas, filosofías, se aceptan sofismas con tal de que lo decadente de la sociedad se acepte como normal. Se crea una pseudo-verdad o una posverdad que mencionaba antes, que es aceptada por las multitudes y que cualquiera que se levante contra ella debe ser censurado. ¿Sí o no? Estamos en la época de la censura. Hermanos, al punto que HBO, que muchos lo tienen contratado para ver películas, sacó Lo que el viento se llevó porque salían negros esclavos. Hermanos, ¿sabe de qué se trata Lo que el viento se llevó? Para quien no sabe, se trata de los tiempos donde había negros esclavos. ¿Cómo van a contar la historia de los negros esclavos si no pueden mostrar negros esclavos? Tendrían que mostrar puros blancos esclavos y poner una leyenda que diga, bueno, antes estos blancos esclavos eran de otro color, pero para que no nos censuren los pusimos blanquitos. Hermanos, la filosofía es enloquecida y muchos han caído en esos razonamientos y han rechazado al Dios de la Biblia. Vamos terminando. Primero, el rechazo de Dios y su ley moral. Segundo, el rechazo a la ley natural. Tercero, la aprobación de filosofías que aprueben su inmoralidad. Y así están hoy día muchos, incluso con la iglesia. Ah, pastor, usted tiene que entender, han habido tantos pastores sinvergüenzas, ladrones, y ahí entramos en el mismo tema de siempre. ¿Y qué culpa tiene Dios? Yo puedo ser un mal pastor, pero no es culpa de Dios. Vaya a la Biblia y lea la Biblia. Estudie la Biblia. Que le hable la Biblia. Martín Lutero vivía en un tiempo en donde todos los sacerdotes de la época eran corruptos. ¿Y qué pasó? Descubrió que la salvación era por medio de la fe. Solamente leyendo la Biblia. Porque él creía que la salvación se compraba por la venta de indulgencias. Y nadie le enseñó lo que él leyó en la fe, en la Biblia. Justamente leyó Romanos capítulo 1. Y se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. Ahí está Romanos 1, 16, 17. Final, resultado, conclusión. Ahí está en el 29 al 32. Leamos, por favor. Estando atestado de toda injusticia. Miren, este es el mundo que veía de Roma, el mundo que veía de Grecia,
Porque esto está atestado ahora. Rebosa. ¿Qué es lo que está rebosando, lo que está imperando ahora? Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así está el mundo. Vive esto y quiere que tú lo hagas, y te anima a que lo hagas. Es como esos malos amigos que escoge el hijo, que siempre te invitan a hacer lo malo. No caigas en ese juego. Padre, que sus hijos no caigan en ese juego. Pero para que ellos no caigan en ese juego, usted tiene que estar atento a las cosas santas de Dios y rechazar las cosas santas de Dios. Porque, hermanos, el resultado es un mundo decadente, malvado, sin futuro. El imperio griego no existe, como tampoco existe el babilónico, como tampoco existe el medo-persa, tampoco existe el romano. Todos los imperios cayeron, hermanos, porque fueron decadentes, se atestaron de toda injusticia y etcétera, de cosas que los llevó a la decadencia. Y así también se destruyen las familias. Conclusión: el mundo enfrentará el juicio de Dios, porque los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice el 32. ¿Habéis entendido que hay un juicio de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. Le está diciendo a todo el mundo: hay un juicio para el que practica tales cosas. Hay un juicio para los que se complacen en ellas y hacen que otros las practiquen. Los que la defienden con filosofía y sofisma, hay un juicio. Y mi deber es sacar a mis hijos de ese juicio. Mi deber es guiarlos en Cristo, que es la peña, la roca, el fundamento. La Biblia es la palabra. Y esta, hermano, no puede ser avergonzado. Este es mi camino. Este debe ser su camino. Este debe ser el camino todo, porque usted, el mundo ya lo ha visto como está. Atestado de toda injusticia. ¿Quiere guiar usted a los suyos en las cosas del Señor? ¿Ya ha presentado y ha hecho un pacto con Dios? ¿Está dispuesto Manuel a guiar a su niño en los caminos de Dios? ¿Está Belén de acuerdo a guiar a su hijo en los caminos de Dios? Ese es su compromiso con Dios. ¿Y el resto lo ha hecho? ¿Ha presentado a su hijo? ¿Ha buscado usted la presencia de Dios? ¿Se ha bautizado? ¿Ha querido entender mejor la Biblia? ¿Ha pedido un discipulado? ¿Una orientación? No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser aquí, pero búsquela en algún lugar. Y bueno, y si Dios le trajo aquí, le ofrecemos eso también. Porque la iglesia vive precisamente porque abraza la visión de Dios, no la visión del mundo. No me pida entender las cosas del mundo, yo voy a tratar de ayudarle a usted a entender las cosas de Dios. ¿Por qué hacemos ciertas cosas? Porque hay cosas que no debemos hacer. Y está basado en la moral de Dios, en los principios de Dios, en las convicciones que Dios pone en nuestros corazones a través de su palabra. Ojalá cada niño aprendiera de esa manera y serían fieles defensores de la ley de Dios. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido tu bendición sobre cada uno de nosotros. El mundo ha rechazado tu ley moral.
y por ende te han rechazado a ti. Se han encendido en su lascivia para luego empezar a rechazar la ley natural y hacer cosas que no convienen, hechos vergonzosos, Señor. Y tercero, empiezan a probar ideas y filosofías, a crear un entramado de ideas que los justifiquen, cuando en realidad lo único que van a encontrar es un juicio tuyo. En ese mundo no quiero que crezcan mis hijos. No puedo impedirle estar en el mundo. Pero gracias, Señor, que le he podido ofrecer un hogar donde ellos saben que están más seguros. Porque en el mundo están inseguros. Muchos padres no saben en qué van a terminar sus hijos. Si en este minuto, o al enviarlo al colegio, o al enviarlo con un amigo, están viendo algo bueno, o le están haciendo algún bullying, o él está comprometiéndose con malos amigos, porque el mundo está desbocado. Pero esos hijos sabemos que pueden estar seguros en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en los puntos donde se debe estar seguro, porque hay un pueblo comprometido a respetar tu ley, quiere ser obediente a tu palabra y no ser tan solamente oidores, sino hacedores de ella. Gracias por aquellos que ponen mucha atención y aceptan estas palabras. Bendígale a cada uno. Mientras está tu rostro inclinado, alguien dirá: pastor, ore por mí. Tiene mucha razón. Rechazar la ley moral no es bueno. Yo lo único que quiero es no ser atrapado aprobando ideas contrarias a Dios. ¿Quién dice ore por mí? Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, allá atrás también, puede bajar su mano. Habrá alguien más que levante su mano y dice: pastor, ore por mí. Yo quiero abrazar. Amén, gloria a Dios. Amén, joven, he visto tu mano. Habrá alguien más que tenga esas ganas de decir: pucha, ¿sabe, pastor? Hay tanta verdad. El mundo está malo y yo a veces estoy en ese mundo. Amén, he visto tu mano acá adelante. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más que levante su mano. Lo bueno es que varios jóvenes han levantado su mano. Probablemente es porque saben que están en medio de este tipo de mundo y quisieran estar imbuidos en las cosas de Dios. Habrá alguien más que diga: ore por mí. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, las cosas de Dios son hermosas. Habrá alguien más que diga: amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por cada mano levantada. Pido la bendición sobre cada uno de ellos. Han entendido el mensaje de Dios lo más bien. Y muchos jóvenes fueron los que la levantaron. Y es probable que sea por eso, por el mundo en el que se están desenvolviendo, lamentablemente. Pero tu gracia es grande, tu poder es grande. Y lo que podemos decir es que tienen un Dios grande. Y lo otro que podemos decir, que usted ha puesto una iglesia para ellos. Y oro para que también ponga una familia estable para ellos. Una familia que te adore, así como lo está haciendo Manuel y Belén. Por el cual vuelvo a pedir, por esa Benjita que crezca en esas verdades de Dios hermosa. En el nombre de Cristo nuestro Señor.